Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde la pasión por las series turcas es nuestra bandera. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque les traigo un vídeo que creo que les va a encantar. Y es que hoy vamos a hablar de una pareja que ha incendiado la pantalla, que nos ha hecho suspirar, y que según dicen las lenguas más viperinas, ha tenido mucho que ver fuera de ella. Hoy vamos a desentrañar el misterio de la paciencia, esa virtud tan necesaria en la vida, y cómo, supuestamente, Hande Erçel se la enseñó a Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen. Vamos a analizar el presunto bombazo de cómo esta talentosísima actriz influyó en el desarrollo personal y profesional del mismísimo Kerem. Y no solo eso, vamos a recordar algunas de las series que los catapultaron a la fama y donde pudimos ser testigos de esa química explosiva. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Vamos al lío. Obviamente cuando hablamos de Kerem y Hande, la primera serie que se nos viene a la mente y con razón, es Sen Kalkam, traducida como Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica fue un auténtico fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo y convirtiendo a sus protagonistas en superestrellas. ¿De qué iba Sen Kalkam? Pues bien, Hande interpretaba a Eda Yldz, una joven florista inteligente y ambiciosa que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, pierde su beca debido a una artimaña de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y adicto al trabajo, interpretado por Kerem. A partir de ahí, la vida de Eda da un giro de 180 grados cuando se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses para conseguir lo que quiere. El género de Sen Kalkam es, sin duda, la comedia romántica, pero también tiene toques de drama, sobre todo en lo que respecta a la evolución de los personajes y los conflictos que enfrentan. Lo que la hizo tan especial, aparte de la trama entretenida, fue la química innegable entre Hande y Kerem. Su conexión traspasaba la pantalla, y eso es algo que el público notó y amó. Era palpable la forma en que se miraban, la naturalidad de sus interacciones, la manera en que se reían juntos, era como si realmente fueran una pareja. Y eso, amigos míos, es lo que engancha a la gente. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Bueno, aquí es donde empieza la especulación y el cotilleo jugoso. Los rumores apuntan a que durante el rodaje de Sen Kalkam, Kerem, conocido por ser impulsivo y enérgico, tuvo que aprender a ser más paciente gracias a la influencia de Hande. Se dice que ella le enseñó a manejar mejor la presión, a escuchar a los demás y a tomarse las cosas con más calma. Imagínense la tensión en el set. Y es que al parecer, Hande es una persona mucho más reflexiva y tranquila que Kerem, lo que pudo haberle ayudado a mantener la compostura en momentos de estrés. Piensen en ello, Kerem con su energía arrolladora, siempre dispuesto a la acción, y Hande con su serenidad y su capacidad de análisis. Un contraste fascinante. Según algunas fuentes cercanas al equipo de producción, Kerem solía frustrarse cuando las cosas no salían como él esperaba, sobre todo durante las escenas más complicadas. Ahí es donde Hande entraba en juego actuando como un contrapeso, recordándole que la paciencia es una virtud y que las cosas buenas toman su tiempo. Incluso algunos técnicos de cámara han contado anécdotas divertidas sobre cómo Hande le hacía bromas a Kerem para relajarlo y sacarlo de su frustración. Imaginemos las risas en el set. Al parecer, la actriz tenía un don para desarmar la tensión y crear un ambiente más relajado y positivo. Un dato interesante sobre Sen Kalkam es que la serie fue vendida a más de 85 países, convirtiéndose en una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. Un verdadero boom. Desde Argentina hasta Japón, pasando por España, Italia y Estados Unidos, la serie conquistó a millones de espectadores de todas las edades y culturas. Además, la banda sonora es pegadiza y las locaciones son espectaculares, lo que contribuyó a crear una atmósfera mágica que enganchó a millones de espectadores. ¿Quién no recuerda la preciosa casa de Serkan Bolat o los paisajes impresionantes de Estambul? Pero la cosa no se queda ahí. Antes de Sen Kalkam, Kerem ya había demostrado su talento en otras series. Por ejemplo, en Güneş Beklerken, una serie juvenil que lo catapultó a la fama en Turquía. Esta serie marcó un antes y un después en la carrera de Kerem, convirtiéndolo en un ídolo adolescente y abriéndole las puertas a proyectos aún más ambiciosos. Güneş Beklerken es una serie dramática y romántica que narra la historia de Zeynep,
una adolescente que se muda a Estambul con su madre para empezar una nueva vida. Allí conoce a Kerem Sayer, un chico popular y problemático del instituto, interpretado por Radivinaron Kerem Bürsin. En esta serie podemos ver a un Kerem mucho más joven, pero con la misma chispa y carisma que lo caracterizan. Aunque no comparte protagonismo con Hande, es interesante ver cómo ha evolucionado como actor a lo largo de los años. Se puede apreciar cómo ha refinado su técnica actoral, cómo ha madurado su presencia en pantalla y cómo ha perfeccionado su capacidad para transmitir emociones. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque aquí podemos ver a un Kerem Bürsin en sus inicios, mucho más impulsivo y menos controlado. Si bien Hande no estuvo presente en esta etapa, es importante reconocer que la experiencia que adquirió en Güneş y Beklerken fue fundamental para su crecimiento como actor y para su posterior éxito en Sen Kalkam. Se podría decir que esta serie fue la base sobre la que se construyó su carrera. Es como si Güneş y Beklerken fuera el entrenamiento previo para la gran maratón que fue Sen Kalkam. Un dato curioso sobre Güneş y Beklerken es que fue una de las primeras series turcas en abordar temas como el bullying y la discriminación, lo que la convirtió en un referente para la juventud turca. Además, la serie contó con una banda sonora muy popular que contribuyó a su éxito. Las canciones de la serie se convirtieron en himnos para los adolescentes turcos, y las coreografías se hicieron virales en las redes sociales. Ahora bien, volviendo al tema de la paciencia y la influencia de Hande, es importante mencionar que ambos actores son muy reservados con su vida personal. Nunca han confirmado ni desmentido los rumores sobre su relación fuera de la pantalla, lo que ha alimentado aún más la especulación. Y vaya que ha habido especulación. Desde fotos robadas en restaurantes hasta mensajes encriptados en redes sociales, los fans han analizado cada detalle en busca de pruebas de su romance. Sin embargo, muchas personas cercanas a la pareja aseguran que su conexión era innegable y que se complementaban muy bien. De hecho, algunos medios turcos han publicado entrevistas con miembros del equipo de producción de Sen Kalkam, que afirman haber presenciado momentos en los que Hande le daba consejos a Kerem sobre cómo manejar el estrés y la presión. Se dice que ella le decía cosas como, respira hondo, Kerem, todo va a salir bien, o no te preocupes tanto, confía en ti mismo. ¡Qué bonito! Es como si Hande fuera la guía espiritual de Kerem en el set de grabación. Pero no todo fue color de rosa. También se rumoreó que la presión mediática y el acoso de los fans fueron factores que contribuyeron a la ruptura de su relación. Es que ser una pareja tan famosa tiene sus desventajas. La constante atención de los paparazzi y la invasión de su privacidad pueden ser agobiantes, incluso para las personas más fuertes. Ahora hablemos de otra serie donde Hande brilló con luz propia, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Me refiero a Azize, una serie dramática que lamentablemente no tuvo el éxito esperado, pero que nos permitió ver a Hande en un papel completamente diferente. En Azize, Hande interpreta a Melek, una joven enfermera que busca venganza contra la poderosa familia Alpan, a la que culpa de la muerte de sus padres. Para ello se infiltra en la familia bajo una identidad falsa. Un papelón. Imaginen la tensión y el drama que conlleva interpretar a un personaje así. El género de Azize es el drama puro y duro con toques de acción y romance. Es una serie mucho más oscura y seria que Sen Kalkam, lo que le permitió a Hande mostrar su versatilidad como actriz. En esta serie Hande demostró que es capaz de interpretar tanto a la ingenua y romántica Eda YLDZ como a la vengativa y atormentada Melek. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque aquí podemos ver a Hande interpretando a un personaje mucho más complejo y atormentado, lo que demuestra que es capaz de asumir retos interpretativos de gran envergadura. Además, esta serie nos permite entender un poco más su personalidad y su forma de abordar los desafíos. Se puede apreciar su dedicación al trabajo, su compromiso con el personaje y su capacidad para transmitir emociones complejas. Un dato interesante sobre Azize es que a pesar de no haber tenido el éxito esperado en Turquía, la serie fue vendida a varios países de Latinoamérica, donde fue muy bien recibida. Esto demuestra que Hande tiene un gran potencial para triunfar en el mercado internacional. Y con su belleza y su talento seguro que lo logra. Ahora, para cerrar con broche de oro, quiero hablarles de una serie donde Kerem demuestra que también puede ser un hombre de acción y que no solo es un galán de telenovela. Me refiero a Yaşamayanlar, una serie de vampiros que causó sensación en Turquía. En Yaşamayanlar, Kerem interpreta a Dmitri, un vampiro rebelde que lucha contra el sistema establecido.
La serie es una mezcla de acción, fantasía y drama, con una estética oscura y gótica. Un vampiro turco. ¿Quién lo diría? El género de Yasamayanlar es, sin duda, la fantasía oscura, pero también tiene toques de acción, drama y romance. Es una serie muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en las producciones turcas, lo que la convirtió en un proyecto arriesgado pero innovador. Esta serie demostró que la televisión turca puede arriesgarse y experimentar con géneros diferentes. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque aquí podemos ver a Kerem en un papel completamente diferente, demostrando que es capaz de interpretar a personajes complejos y atormentados. Además, esta serie nos permite entender un poco más su personalidad y su forma de abordar los desafíos. Kerem demostró que no tiene miedo de salir de su zona de confort y de asumir roles que lo desafían como actor. Un dato interesante sobre Yasamayanlar es que fue una de las primeras series turcas en ser producida por una plataforma de streaming, lo que la convirtió en un referente para la industria audiovisual turca. Además, la serie contó con efectos especiales de alta calidad, lo que la hizo muy atractiva para el público joven. Esta serie abrió el camino para que otras producciones turcas exploraran el mundo del streaming y experimentaran con formatos y narrativas diferentes. En resumen, mis queridos seriefilos, hemos visto cómo Kerem Bürsin y Hande Erçel han conquistado la pantalla con su talento y su química. Hemos especulado sobre cómo Hande pudo haber influido en la paciencia de Kerem, y hemos repasado algunas de las series más importantes de sus carreras. Y aunque no sepamos a ciencia cierta qué pasó detrás de cámaras, lo que sí es innegable es que ambos son dos de los actores más talentosos y exitosos de Turquía. Hemos hablado de Senkalkam, la serie que los catapultó a la fama mundial, de Güneş Beklerken, donde Kerem dio sus primeros pasos, de Azize, donde Hande demostró su versatilidad, y de Yasamayanlar, donde Kerem se convirtió en un vampiro rebelde. Cada una de estas series ha contribuido a construir sus carreras y a consolidar su posición como estrellas internacionales. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, análisis y curiosidades sobre el fascinante mundo de las series turcas. No se olviden de dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que Hande realmente le enseñó a Kerem a ser más paciente? ¿Cuál es su serie favorita de estos dos talentosísimos actores? Quiero saberlo todo. Quiero leer sus teorías y sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y no se olviden de seguir soñando con las series turcas.